Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Te saluda el pastor Noé Campos y es un gusto de nueva cuenta poderte dar la bienvenida a esta serie de enseñanzas acerca de los últimos tiempos. Ya es hoy nuestro tercer video, nuestra tercera enseñanza y bueno, me da mucho gusto recibirte de nueva cuenta. Hoy va a ser de mucha bendición y bueno, vamos a empezar. Como recordarás, el video anterior estuvimos hablando acerca de la venida de Jesús y el arrebatamiento o el rapto, como se le conoce. Estuvimos hablando de cosas muy claras acerca de esos eventos. Quedó muy claro que son dos eventos sucediendo el mismo día y muchísimas cosas que quedaron claras y quedaron ya en la mesa y que esperamos que las estés guardando en tu corazón. Recuerda, quiero recordarte de hecho que todo este tiempo, todo este seminario, toda esta serie de enseñanzas es con un propósito, para que podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, para que nos enamoremos de Jesucristo. De hecho, quiero recordarte una vez más que el asunto de estar estudiando los últimos tiempos obedece a la persona de Jesucristo. No podemos dejar de mirar a Jesús en medio de todo este tiempo. No es mi objetivo darte solamente información, darte argumentos, darte solamente escatología, letra como tal. No, queremos que se cumpla la palabra y que el Espíritu Santo venga y avive esa palabra y que sea algo vivo en tu corazón, que cobre fuerza en tu corazón y que tú y yo podamos estar preparados para los tiempos que vendrán. De hecho, ya estamos viviendo tiempos peligrosos y la única forma de hacerle frente a lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo en el mundo entero es estar escuchando, atendiendo y apegados a la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, mira, hoy vamos a profundizar en algo que toqué el video pasado. Hoy sí voy a dedicar tiempo para profundizar. Hablamos de que segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo dio una enseñanza muy clave. En segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios así. Voy a retomar el verso que hemos estado leyendo últimamente. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y Pablo dice y acota muy claramente en el versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera. Ahí voy a poner una pausa. Pablo dijo: nadie os engañe en ninguna manera. Pablo le había enseñado a los hermanos de Tesalónica alrededor de 3 semanas intensivas acerca de los últimos tiempos y del día del Señor. Y al mismo tiempo Pablo les advirtió de una realidad acerca de las falsas enseñanzas que comenzaron a circular en ese tiempo en la comunidad con los hermanos de Tesalonia. Ahora, es muy importante, mis hermanos, ser bien entendidos en estos temas. Y de esta forma podremos tú y yo identificar cuando una enseñanza es falsa acerca de Jesús, acerca de su venida, acerca de los últimos tiempos, y poder saber cuando no es verdadera y es falsa. Pablo estaba bien preocupado por algo. Nadie os engañe, nadie os engañe. Es el corazón de Dios el que está hablando a través del apóstol Pablo, diciéndole a su iglesia inclusive en este tiempo: no te dejes engañar. ¿Por qué Pablo enseñó eso? Mira, había falsas enseñanzas que estaban corriendo y esparciéndose y preocupando a los hermanos y a los creyentes de Tesalonia. Se estaba escuchando el falso rumor de que Cristo ya había venido. Imagínate ese falso rumor de que Cristo ya había venido, ya había sucedido el arrebatamiento y los hermanos de Tesalonia se habían perdido la hora y el día de su venida. Imagínate cómo es que ellos comenzaron a sentirse. Ahora, Pablo escribe esta carta con el fin de corregir esta falsa enseñanza y recordarle a la iglesia las dos principales señales que precederían el regreso de Jesús y el arrebatamiento. Ya habíamos hablado un poquito acerca de eso. Ahora, rápidamente yo quiero citar 5. Hay 5 ejemplos de falsas enseñanzas, las cuales hay que tener mucho cuidado, mis hermanos.
Si se deja al pueblo de Dios sin la enseñanza correcta y únicamente se escuchan las doctrinas que parecen verdad, que parecen ser correctas, que parecieran ser ciertas, y no hacemos énfasis en corregir la verdad, entonces estamos metidos en serios problemas. Por eso el apóstol Pablo fue claro: que nadie os engañe. Entonces te voy a mencionar 5 teorías o 5 doctrinas o enseñanzas que se han estado esparciendo y que es importante identificarlas, porque si no lo hacemos, mi hermano, podemos dejar a la iglesia sin la fuerza necesaria o sin la preparación para enfrentar el tiempo más dramático y peligroso de la historia del hombre. Ahora, número 1, y hemos hablado de eso, solamente quiero dejarlo bien claro: el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos o sin un aviso previo. Vamos a corregir eso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice aquí la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para cerrar rápidamente este punto, aquí está hablando claramente del momento específico en que nuestros cuerpos naturales serían transformados a la semejanza del cuerpo glorificado que Cristo recibió después de ser levantado de los muertos. Eso es lo que sucedería en un abrir y cerrar de ojos. No significa que tú y yo y nuestros seres queridos y los cristianos del mundo desapareceremos de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Queda claro? En un abrir y cerrar de ojos es que nuestra transformación. Ok, vamos a darle vuelta a la página. La segunda enseñanza que hay que corregir o que hay que ver de acuerdo a la palabra de Dios es la siguiente: los que dicen el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Me parece que también ya habíamos hablado un poquito de eso y solamente quiero acotar rápidamente. Esta enseñanza dice que nunca veremos la apostasía y tampoco veremos al hombre de pecado, que es el anticristo o que es la bestia. Esta doctrina enseña que escaparemos de todo lo que vendrá a la tierra. Hay una urgencia por escapar de lo que vendrá, ignorando que la Biblia dice que en ese tiempo la iglesia vencerá. Usted y yo venceremos y nos toca ser parte de ese tiempo, del tiempo más complicado en la historia de la iglesia. Usted y yo venceremos. Hay una gran diferencia entre escapar y vencer. ¿Sí se entiende eso? Hay una gran diferencia entre escapar y vencer. Y rápidamente, mi hermano, he estado viendo de repente las redes sociales y sí hay hay gente que con muy buena intención quizás pone y escribe en su Facebook, dice: ya nos vamos, Jesús ya está a la puerta, ya nos vamos, en cualquier momento desaparecemos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, mi hermano, estamos viendo que no será así. No es que nos escapamos, hay una urgencia de escapar. La Biblia no nos llamó a escapar, la Biblia nos llama al que permaneciere hasta el fin. Ese es el que será salvo. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Amén. Ahora, hay otra tercera enseñanza, la cual vamos a poner rápidamente como que es una falsa e incorrecta enseñanza. Hay hermanos que dicen o que están enseñando, y que esta enseñanza viene de un sistema teológico que alegoriza y dice que los eventos de los últimos tiempos son solamente simbólicos. Por lo tanto, los acontecimientos de los últimos tiempos nunca sucederán. Eso es lo que dice esta enseñanza. Simplemente son simbólicos todos. En otras palabras, ellos dicen: no habrá apostasía, no habrá anticristo, y que los sucesos terribles del libro de Apocalipsis también son simbólicos únicamente. La Biblia es real, sus profecías son reales y debemos estar listos. Yo creo que esta es la enseñanza más endeble y que tiene menos fundamento, pero se ha estado enseñando en algunos lugares que todo es simbólico. La Biblia es real. La Biblia es real. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra es fiel y es verdadera y se va a cumplir al pie de la letra. Hay una cuarta enseñanza que quiero mostrar.
Y es una de las más comunes, o es una respuesta de las más comunes que tiene la mayoría de los cristianos. Y es la siguiente, que se encuentra en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice claramente aquí el apóstol Pedro, escribiendo del día del Señor, dice: será como ladrón en la noche. Y efectivamente, esta es la respuesta más común de muchos cristianos. Si tú les preguntas acerca del regreso de Jesús, ¿cómo será la venida de Jesús? Muchos dicen esto: sí, es que dice la Biblia que será como ladrón en la noche. Bueno, sí lo está diciendo, pero la enseñanza no está completa. Otro pasaje que dice lo siguiente, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo está hablando de lo mismo y dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nuevamente dice ladrón en la noche, ya van dos veces. Entonces muchos hermanos que escucharon por muchos años en sus iglesias, en sus congregaciones, esta frase, como ladrón en la noche, solamente se quedaron con esa parte de la enseñanza. Entonces si hablas con ellos, ellos te dicen: la Biblia, hermano, dice que será y que Jesús regresará como ladrón en la noche. No nos daremos cuenta. Será cuando menos sepamos. Entonces la Biblia está diciendo eso, pero no del todo. Vamos a ver cómo termina la enseñanza. Y aquí hay una revelación muy interesante. Es cierto que la palabra de Dios dice que será como ladrón en la noche. Esto se ha enseñado por mucho tiempo. Y bueno, ya dijimos, no es la enseñanza completa. ¿Qué dice la enseñanza completa? Primera Tesalonicenses, el verso 4 al 6 del capítulo 5. Y Pablo dice muy claramente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, escucha, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Se parece muchísimo a las enseñanzas de Jesucristo hablando de su venida. Jesucristo nos enseñó y nos habló acerca de estar alertas, de estar preparados, de estar mirando las señales, de conocer el tiempo de su venida. Y Pablo cierra esta enseñanza diciendo: pero vosotros no estáis en tinieblas. Vosotros no estáis entenebrecidos vuestros ojos, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Entonces la enseñanza completa, ¿cuál es? Todas las personas que no velaron, que no se prepararon, que no estuvieron viendo las señales del regreso de Jesús, que la venida de Jesús no fue un tema importante para ellos en su vida, nunca, inclusive dentro de la iglesia. Entonces, ¿a quién le va a sorprender como al ladrón ese día? Desde luego que aquellos que no estuvieron preparados, que no estuvieron velando, que no estuvieron esperando, a ellos sí, y desde luego al mundo allá afuera será como ladrón. Y el hecho de que diga que Jesús vendrá como ladrón no es bueno. No es bueno, pero tú y yo, dice la Biblia, no estamos en tinieblas, estamos en luz, para que aquel día no nos sorprenda como al ladrón. ¿Quedó claro? Si tú y yo pertenecemos al día, pertenecemos a la luz, entonces la luz de Cristo nos ha alumbrado, alumbra nuestro entendimiento, y así comprendemos la escritura que está aquí, que Dios nos dejó. Entonces, no es correcto decir solamente Él vendrá como ladrón en la noche. Bueno, sí vendrá, pero a mí no me va a sorprender como ladrón. Yo lo estoy esperando, estoy velando, estoy al tanto. E inclusive quiero dejarte algo muy importante para pasar al siguiente. Apocalipsis 22, 17, dice la palabra de Dios que el espíritu y la novia dicen: ven. ¿Te das cuenta de lo que dice ese verso? El espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia.
la iglesia en el mundo. Somos aquellos que estamos encargados de clamar y de pedir para que Cristo venga. Somos nosotros los encargados de estar clamando y diciendo: Señor, ven pronto. ¿Te das cuenta cómo a nosotros no nos puede sorprender como al ladrón? ¿Cómo nos sorprenderá si tú y yo es que estamos prácticamente velando por su regreso y orando por su regreso? ¿Quedó claro ese punto, verdad que sí? Vamos al siguiente. Hay un espíritu burlador en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 y verso 4, declaran lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en este tiempo ya, vendrán burladores, así dice la Biblia, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Un espíritu de burla, un espíritu de burladores. Dice que la palabra que vendrían burladores. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellas personas que todo lo que tiene que ver con el regreso de Jesús, todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con un regreso glorioso de Cristo en las nubes, para ellos no les interesa, inclusive se burlan y lo menosprecian. De tal forma que hay gente, yo sé de gente, inclusive que se apega a lo que está diciendo aquí. El Señor está prometiendo que vendría y ya se tardó. Ya van más de 2000 años y no ha regresado. Todo está igual, como dice este versículo. Hay gente que dice: todo sigue igual, no pasa absolutamente nada, todo es simbólico, se parece a otra falsa enseñanza que ya vimos, no va a pasar nada, absolutamente. Todos esos son cuentos, son historias raras. Mi hermano, no es ni una historia, ni un cuento, ni ningún chiste. Es real que Cristo va a venir por segunda vez, y todos los acontecimientos o el drama de los últimos tiempos es real. A esta gente, a los burladores, la venida de Jesús, desde luego que sí los va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Entiendes ya la diferencia? Porque ellos no están preparados y no están velando y han menospreciado y están menospreciando la venida de Jesús. No podemos amar a Jesús solamente un aspecto de Él. ¿Qué quiero decir? Él es misericordioso y manso como cordero, ¿verdad que sí? Decimos amén a eso. Pero y entonces será el cumplimiento como Jesús es el hombre más manso y humilde, representando como un cordero. Dice la palabra que Él fue llevado a la muerte como un cordero al matadero, sin hablar ni una sola palabra, sin proferir ni siquiera ninguna palabra en contra de los que lo estaban asesinando. Él es y será el primero que herede la tierra, de acuerdo a Mateo 5, versículo 5. Los mansos heredarán la tierra. Adelante va Jesús. Él tiene que ser el primero en todo. Él es el primogénito de los hermanos. Él será el primero en recibir la tierra. Y luego usted y yo reinaremos con Cristo. Hablaremos después de eso. Mateo 5:5. A Jesucristo se le va a dar el rollo que dice en Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué es ese rollo? No es otra cosa más que el título de propiedad de la tierra. Te tengo buenas noticias. Las naciones, el mundo, este universo, esta tierra, cada nación le pertenecen a Jesús. Le pertenecen a Jesús. Su Padre se las va a dar en algún momento. En algún momento se va a cumplir lo que dice Salmo 2. El Padre estaba diciendo: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. El único que es digno de tomar este rollo, este libro de Apocalipsis 5, dice la escritura que es el Cordero. Nadie se halló digno ni en el cielo ni en la tierra, únicamente el Cordero. Y Jesús toma este rollo, este libro que es el título de propiedad de la tierra, el cual tiene los 6 sellos de Apocalipsis. Y te quiero decir algo muy interesante: aunque cada uno de estos sellos representan calamidades y representa parte de la tribulación en la tierra, escucha esto te va a reconfortar en tu corazón. Es el Cordero, es Jesús el que tiene el libro en las manos, y Él tiene el control de cada apertura de los sellos. Lo que quiero decirte que entiendas: Jesús tendrá y tiene el control aún en el momento más
difícil y complicado de la historia que vendrá. Jesús abre los sellos. Él tiene el control de estas cosas y de estos juicios que vendrán. Hay gente que solamente ama un aspecto de Jesús, como el Cordero, pero quiero decirte, Él también es el león. Él es un juez y vendrá a juzgar a las naciones de la tierra. Él vendrá a tomar posesión de esta tierra para siempre y lo hará como león. Mis hermanos, hemos conocido solamente el aspecto de Jesús como Cordero, pero Él va a venir como león a rugir en este mundo. Él va a venir, Él es un juez, vendrá con fuerza para limpiar esta tierra del pecado, para juzgar a los vivos y a los muertos y para vengar a sus hijos, y matará a sus enemigos con el espíritu de su boca. ¡Wow! Ese es el juez, ese es el león. ¡Qué increíble! Hablaremos un poquito más a profundidad después de eso. Después de que quedaron claras estas enseñanzas que no son correctas acerca del regreso de Jesús, quiero profundizar un poquito más en algo que también hablamos el video pasado. El video pasado, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice que Jesús no vendrá hasta que aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ya quedó claro. Ahora solamente quiero profundizar en ambos un poquito. Espero me dé tiempo y podamos entender y abrazar lo que en esta tarde Dios puso en mi corazón para que podamos aprender. Entonces, la gran apostasía queda claro que vendrá primero, antes del regreso de Jesús. Se levantará en el mundo, escucha bien, un sistema humanista llamado Babilonia la ramera, el cual tendrá una influencia y un poder económico y político por poco tiempo. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis capítulo 17. Ahí habla de la gran ramera. Ahí habla de las características de este sistema religioso, humanista, perverso y demoníaco. Apocalipsis 17 habla de eso. Ahora, este sistema va a proveer argumentos e influencia espiritual en los creyentes para que rechacen su fe. Eso está muy, muy peligroso. Para que los cristianos pierdan su salvación y se unan a la expresión mundial de fe que se acomodará más a su idea de lo que debería ser el cristianismo. En pocas palabras, un evangelio muy cómodo. Si el día de hoy estamos viendo que hay un problema en muchos lugares del mundo, que se predica un evangelio muy light, muy ligero, que no confronta al pecado. En el momento que aparezca este sistema religioso, humanista, completamente satánico, imagínate lo que va a suceder. Muchos inclusive perderán su fe y se unirán a esta expresión, a esta nueva expresión de este movimiento. Será la expresión de una vida en la carne. Si nos alarma ya ver la magnitud de pecado, de carnalidad que hay hoy en el año 2020, lo que vendrá de verdad va a ser espantoso, mis hermanos. Este sistema estará encargado de satisfacer únicamente el yo, de una forma egocéntrica, de una forma que solamente piensas tú en ti y en satisfacer tus deseos, en vez de amar la verdad y satisfacer el corazón de Dios. Tú y yo estamos llamados a satisfacer el corazón de Dios, que nunca se nos olvide eso. La prosperidad será uno de los temas principales en este movimiento, la prosperidad. ¿No es curioso que en muchos lugares el único enfoque de mensaje y de predicación es solamente el tema de la prosperidad? Te dejo eso para que reflexionemos. Jesús habló de un tiempo de gran dificultad, adversidad y prueba sucediendo en la apostasía. Entonces ya dijimos, viene este sistema humanista de pecado llamado la Gran Babilonia, Apocalipsis 17. Vamos a ver qué es lo que va a estar sucediendo paralelamente y en medio de este tiempo de confusión y de libertinaje en la carne completamente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso va a ser como el clímax de apostasía que vamos a estar viviendo. Mateo 24, 9 al 12 es lo que acabo de leer. Ahora, entonces ya sabemos, queda claro, pero estoy acotando qué es lo que está sucediendo en medio de este tiempo de apostasía. Vendrá un tiempo de gran prueba y de presión religiosa y política en la cual muchos rechazarán su fe en Jesucristo y a la iglesia en forma pública, debido a las proclamaciones de los falsos profetas. Mateo 24:11 dice que habrá falsos profetas. Muchos de esos falsos profetas, si no es que prácticamente todos, estarán aliados y alineados a este falso mover religioso que es Babilonia la grande o la gran ramera de Apocalipsis 17, falsos profetas. Los argumentos de estos falsos profetas serán tan convincentes, mis hermanos, que inclusive algunos que se dicen llamar cristianos podrán ser engañados. ¿Te das cuenta por qué la urgencia de estar preparados para ese día que viene? Si tu casa y tu fe están cimentados en la roca que es Jesucristo y conoces la palabra de Dios, podrá venir la cantidad de falsos profetas que quieran levantarse, pero ni a ti ni a mí nos moverán, porque tu fe siempre estará puesta en Jesucristo. Quizás puedes decir un amén a eso en tu casa. Yo creo que así es. Así que se levantarán falsos profetas. Se levantará este sistema religioso que será promovido por estos falsos profetas y será muy atractivo en todos los aspectos. En la Biblia se le menciona como Babilonia o la gran ramera, ya lo hablamos. El anticristo, escucha, el anticristo usará este falso sistema religioso en su primera etapa para ganar influencia y poder. Lo va a usar como un pequeño trampolín. De hecho, es un oportunista el anticristo. Se va a aprovechar de que este sistema va a estar bien implantado en el mundo y de ahí va a obtener fama y reconocimiento. Durante la etapa inicial de la falsa paz y seguridad que vendrá al mundo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 y Daniel 9:27, muchos cristianos perderán sus vidas porque se resistirán a conformarse a ella, a esa paz que es falsa, y se opondrán. Muchos otros estarán ofendidos con Jesús y se traicionarán unos a otros, pues su amor por Jesús se habría enfriado. Mateo 24, 10, 12. Yo sé que estoy mencionando muchísimos versículos. De hecho, se me pasó decirte al comienzo de cada video que sería increíble que tuvieses un cuaderno a la mano, un bolígrafo, una pluma, un lápiz, lo que quieras, o si tienes tu teléfono ahí, puedes estar apuntando los textos. Si te das cuenta, estoy avanzando rápido, no tengo tiempo de leer cada uno, pero recuerda que es bien importante que tú lo revises. ¿Te acuerdas lo que dijimos en el primer video, cuando Pablo hablaba acerca de los habitantes de Berea, que eran muy nobles, porque ellos iban a las escrituras a ver si lo que Pablo les había enseñado era cierto? Tengamos esa actitud, apunta los versos y cuando termine este video, ahí en familia, como estás ahorita en familia, pueden revisar los textos para comprobar que lo que te estoy diciendo es cierto. La Biblia es real. Amén. Ahora, a pesar de todos estos sucesos y presión y persecución de la iglesia, Jesús nos anima a permanecer hasta el final. Mateo 24:13. Jesús nos anima a permanecer al final. Yo te animaría también en este tiempo, mi hermano. Sé que lo que estamos aprendiendo suena difícil, suena aterrador en cierto momento, pero me gustaría repetir las palabras que dijo Jesús. Permanece hasta el final, permanece hasta el final. Amén. Vamos a ir más adelante. Vamos a tomar tiempo ahora para hablar un poquito acerca del anticristo. Lo voy a tomar de forma general. Sé que prácticamente el anticristo me tomaría 1 o 2 videos en particular para hablar acerca de él. Voy a tomar ahora solamente algunos rasgos generales, rasgos importantes que te van a permitir a ti y a mí poder identificar cuando este ser perverso aparezca en la escena mundial. Muy bien. La manifestación del hombre de pecado. La manifestación del hombre de pecado, anticristo o bestia.
Sucederá, ¿cuándo sucederá esto? Despuésito de la gran apostasía. Primero hay apostasía, ya vimos qué es lo que está sucediendo, y despuésito el anticristo emergerá y destruirá ese sistema babilónico. Fíjate qué increíble, qué curioso, de lo que él se apoyó para obtener fama. Cuando él sale a la escena mundial, él destruye ese sistema religioso humanista. Y él creará, fíjate bien, el anticristo creará un movimiento global de lealtad y adoración a él mismo. El anticristo proclamará y ordenará, de hecho, el falso profeta, o como dice Apocalipsis capítulo 13, habrá otra bestia. Viene otra bestia, dice la otra bestia es la representación del falso profeta. El falso profeta apoyará en todo al anticristo y impulsará una orden o un decreto de que todo mundo en la tierra únicamente adoren, exalten y levanten el nombre de este hombre, el anticristo, el hijo de perdición. Otro sistema completamente diabólico, otro movimiento de adoración falso. Él creará ese movimiento. Cuando el anticristo se revele, Jesús dijo que sería el comienzo del periodo de tiempo más extremo para los creyentes que cualquier otro en la historia, y es la gran tribulación. Ahí es la gran tribulación. Mateo 24 del 15 al 31. Ese tiempo de prueba comenzará cuando la iglesia haya llegado a una madurez increíble. Gracias al tiempo de prueba previo con el sistema religioso de Babilonia, la grande, de Apocalipsis 17. ¿Te das cuenta? Si de por sí la iglesia ya fue perseguida y ya fue oprimida bajo el sistema religioso de Babilonia la grande, aparece el anticristo, destruye ese sistema, pero ahí no se acaba la cosa. Todavía se pone peor cuando el anticristo, él se proclame Dios y pida que todos los pueblos y todas las naciones de la tierra lo adoren a él. ¡Wow! Pablo lo llama el hombre de pecado. Si Pablo dice que es un hombre, entonces él será una persona real que vendrá. No es algo figurativo, no es un simbolismo, será real, es un nombre real. Y dice que es un hombre de pecado. Eso significa que el anticristo será, escucha esto, la personificación del pecado mismo. En otras palabras, él será el recipiente vivo de todo lo que el hombre desea y busca en su lujuria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El anticristo será ese recipiente donde todo el pecado, toda la maldad, toda la depravación, todo lo sucio, toda la iniquidad que te puedes imaginar cabrá en este hombre. Él es la representación de lo peor, de lo peor. Él. Por eso dice la palabra y dice Pablo que es el hombre de pecado. Inclusive, te voy a dar un dato que es muy interesante. En ese momento, si estamos hablando de que él será la representación de todo deseo incorrecto del hombre, de todo movimiento del día que hoy vemos incorrecto en la humanidad, ¿cuántos movimientos feministas, movimientos pro aborto, movimientos por un montón de cosas que vienen directamente desde el infierno, mis hermanos? El anticristo, ¿sabes quién será el principal promotor de aborto en el mundo? El anticristo. ¿Sabes quién será el principal promotor de los movimientos homosexuales? El anticristo. ¿Por qué? Te tengo un dato que te voy a soltar ahora y es muy interesante. La Biblia dice o nos deja entrever que el anticristo será homosexual. Sí, escucha bien. Si tienes tu Biblia ahí, busquemos el libro de Daniel, capítulo 11, verso 36 al 37. Y dice así la palabra, escucha bien, está hablando del anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Y viene aquí lo interesante y dice,
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Hey, escucha, el término amor usado aquí hace referencia al plano sexual y deseo carnal por las mujeres. Entonces está diciendo la Biblia claramente que el anticristo no tendrá ningún deseo por las mujeres, por el sexo opuesto. Esto nos da a entender que el anticristo será muy probablemente homosexual y promoverá el homosexualismo hasta niveles divinos. ¿Por qué? Porque él se va a sentar en el templo que ayudó a reconstruir a los judíos, el tercer templo, cuando los traiciona, y él se sienta ahí pidiendo adoración. Si él declara que es homosexual, imagínate cómo proclamará o promulgará en el mundo en los movimientos homosexuales. Te lo dejo ahí como una reflexión. También se le llama al anticristo el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice Pablo: la naturaleza del anticristo es misteriosa. Sí, porque desde luego hay un aspecto sobrenatural con este hombre. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 17:8, después lo lees, que este hombre proviene del abismo mismo. Proviene del abismo. El anticristo proviene del abismo. Hay un plan ahí, o hay un aspecto sobrenatural con este hombre. Directamente viene del abismo, dice la Biblia. ¿Te imaginas? Él se opondrá violenta y sistemáticamente a cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, su orden y sus diseños. ¿Cuál es el diseño más increíble de Dios para el ser humano? Desde luego es la familia. Es un hombre, es una mujer que se unen en amor, procrean hijos, se multiplican, fructifican. Ese es el orden de Dios. Si este ser se opondrá a todo lo que represente Dios, ¿te imaginas? O sea, él va a ser el promotor de los matrimonios del mismo sexo. Matrimonios o relaciones de hombres con animales quizás, o un sinfín de depravaciones horrendas y depravadas. ¿Por qué? Porque él viene del abismo, porque él se opondrá a todo lo que tiene que ver con Dios, o cualquier cosa que sea objeto de adoración, él se opondrá. Él tomará el lugar en el corazón y en la mente de los pueblos de la tierra. Él declarará que solamente Él es digno de ser adorado y perseguirá a todos aquellos que se nieguen a adorarlo. Apocalipsis 13. Para establecer su movimiento de adoración dirigido hacia Él, Él se pondrá de pie en el templo reconstruido en Jerusalén. De hecho, Él habrá ayudado a reconstruirlo. Daniel 9:27. Y pondrá una imagen de Él. A lo mejor ya habías escuchado un poquito de esto. Él pondrá una imagen de Él mismo en el lugar santísimo, y esa imagen cobrará vida. ¿Te imaginas? Esa misma imagen probablemente sea una estatua de Él muy grande. Esa imagen cobrará vida, hecho que la Biblia le llama la abominación desoladora. Mateo 24:15, Daniel 9:27 y Apocalipsis 13 del 14 al 15. Vea la Biblia para que puedas corroborar lo que te estoy diciendo. La Biblia también lo llama como la aparición del inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 9. Cuando el pecado del hombre esté desenfrenado y se exprese completamente, aparecerá el inicuo o el anticristo. Será el tiempo de mayor iniquidad que Jesús habló, y el anticristo se manifestará por completo. Como resultado de esto, muchas vidas se perderán y sobrevendrá destrucción y pobreza, hambruna y enfermedades. Este hombre será vencido y completamente destruido. Sí, mis hermanos, Jesús ganará una victoria espectacular contra él sin ningún esfuerzo. Oh, mi Señor, es impresionante.
cuando Jesús revele su gloria a favor del pueblo de Israel, y Jesús vengará la sangre de los santos que murieron por orden del anticristo. El anticristo, con todos sus seguidores, con todos los que le adoran y todos los ejércitos que él reunirá en cierto momento escatológicamente, Jesús aparecerá y con el resplandor de su venida y con la palabra de su boca lo va a destruir por completo. Aleluya, aleluya. No hay nada que se pueda oponer al plan de Jesucristo. Ahora, yo quiero decirte algo, y es el último punto de este video. ¿Cuál es el asunto principal de todo esto que yo te estoy hablando? Como ves, hay una gran pasión en mí por poder enseñar y poder hablar de estas cosas, porque es mi deseo, de verdad, honesto y sincero, que tú y yo podamos estar preparados para la hora que viene, para el día que viene. Comparto muchísimo lo que dice el apóstol Pablo: que nadie os engañe. La fuente de información más fidedigna y completa es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12, Pablo escribe lo siguiente: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nosotros necesitamos tener amor por la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este hombre maravilloso, Jesucristo, va a aparecer en el cielo. Este hombre increíble, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, va a destruir al anticristo. Por mucho que el anticristo tenga cierto poder y cierta autoridad sobre las naciones de la tierra, las naciones de la tierra no le pertenecen al anticristo, son de nuestro Señor, son del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y un día las va a tomar como herencia para él, de acuerdo a Mateo 5:5, porque los mansos heredarán la tierra. Y quiero hacerte una pregunta hoy. En este momento, ¿tú qué crees que sea lo más necesario? ¿Tener toda la información escatológica que pudiésemos aprender de cualquier fuente de lo que vendrá? ¿O qué será más importante? ¿O amar la verdad? Yo creo que es importante amar la verdad. Desde luego que hay que conocer. Desde luego que hay que ser entendidos. Pero estoy yéndome por este punto que quiero ser bien claro. Quiero que tú ames la verdad. Quiero que tú ames la verdad con todo tu corazón. Es de vital importancia que busquemos la verdad y un espíritu de sabiduría. No es lo mismo tener información que tener sabiduría. ¿Me explico con eso? La sabiduría es tener la interpretación correcta y el entendimiento vivo de las cosas, o en otras palabras, la revelación dada por Él mismo. Y esto vendrá únicamente por el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 13 dice: el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Yo oro y yo pido a Dios que el Espíritu Santo en este momento esté hablando a tu corazón y a mi corazón y al corazón de cada uno de los que están viendo este video, y que sea el mismo Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Probablemente hay cosas, conceptos que a este momento tú quizás todavía no tienes muy claros. Sabes que no confrontes, no nos confrontemos, simplemente vayamos a la verdad, amemos la verdad y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad. Debemos ser personas que amen la verdad sin importar las implicaciones de la misma verdad, como nuestra propia vida. Nuestro placer debe de estar en la justicia, sin tolerancia a la iniquidad, sin tolerancia al pecado en nuestras vidas o ministerios o nuestras familias y comunidades. Mis hermanos, si vivimos comprometidos con la verdad, Dios se comprometerá a ayudarte y a ayudarme a mí para recibirla. Que vivamos en la verdad, enseñar la verdad con valentía a las naciones de la tierra.
¿Qué prefieres tú? ¿Solamente argumentos teológicos o amar la verdad? Primero comencemos amando la verdad. Cuando amas la verdad, cuando pones tu mirada en Jesucristo, cuando pones tu mirada en el Señor que está a punto de aparecer, que vendrá algún día, ya estamos viendo en qué momento Él va a venir, que sí va a venir. Este Señor Jesucristo, que sí es el Cordero, pero también rugirá como el león trayendo los juicios a la tierra. Mi hermano, cuando empieces a amarlo a Él, te darás cuenta que también será importante conocer todos los aspectos de Él. Ama la verdad. Necesitamos amar la verdad. La gente que no ama la verdad es confundida. La gente que no ama la verdad, llegan las olas, las doctrinas, las fábulas y los confunden y terminan confundidos y perdidos. Wow, mis hermanos, se nos fue el tiempo rapidísimo otra vez. Es la tercera enseñanza hoy. Si te diste cuenta, hoy solamente quise hablar y profundizar rápidamente qué sucede en la apostasía y hablar un poquito acerca del anticristo. ¿Te das cuenta que hay tanta información que no me da tiempo en un solo video de 40 minutos? Es mi oración que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga guardando, Dios te siga prosperando, que cada vez que pongas play a uno de estos videos, tú ores de acuerdo a Efesios 1:17, donde declara la palabra de Dios que recibiremos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Mis hermanos, y también hay algo muy importante, muy probablemente quizás tus aspectos de doctrina, de teología, no concuerdan mucho con lo que estoy enseñando hoy. A lo mejor tú aprendiste de otra forma. Inclusive podemos amarnos y respetarnos en un espíritu cristiano, en un espíritu de amor y de respeto. A lo mejor no estás de acuerdo, pero la Biblia es lo que dice, es lo que enseña. Y mi deseo es que seamos entendidos y estemos alertas y estemos abrazando, como dice la Escritura, toda la verdad. Y que el Espíritu Santo siga guiándonos a toda verdad. Amén. Quiero, para terminar, agradecerte a ti que estás viendo este video, que estás siguiendo esta serie de enseñanzas. Quiero agradecer rápidamente a todos y cada uno de ustedes que me han mandado un saludo, me han escrito un comentario. Estamos para servirles, estamos para ayudarles en lo posible dentro de lo que Dios puede usarnos. Esperamos que el próximo sábado puedas acompañarnos en la siguiente enseñanza. El sábado estará disponible el video. Y bueno, gracias a Dios por acompañarnos desde cualquier parte, desde cualquier ciudad o país que nos estés viendo. Dios te bendiga, te envío un abrazo muy grande. Te saluda el pastor Noé Campos desde la ciudad de Edmonton, en Canadá. Dios te bendiga.